Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Laboratorio de Imágenes. Mi nombre es Analía Luque y hoy vamos a ver retroperitoneo. Bien, ¿qué es el retroperitoneo? Es el área de la pared posterior del abdomen que se ubica entre el peritoneo parietal y la superficie profunda de la fascia transversalis. En ella vamos a encontrar órganos que son primariamente retroperitoneales, como por ejemplo los riñones, glándulas suprarrenales, uréteres, la aorta abdominal, la vena cava inferior. Y también vamos a observar a los órganos secundariamente retroperitoneales, que son, por ejemplo, parte del duodeno, el páncreas, el colon ascendente y descendente. El retroperitoneo se subdivide en tres áreas. Una es la zona medial, después tenemos a la zona 2 lateral y tenemos a la zona 3 pélvica. Bien, ¿cuáles son los límites de la zona 1 medial? Su límite superior va a ser el diafragma y su límite inferior va a ser el promontorio sacro, y hacia los lados vamos a tener al psoas mayor. La zona 2 lateral va a tener como límite superior también al diafragma y su límite inferior van a ser las crestas ilíacas. Bien, y la zona 3 pélvica se ubica entre el promontorio sacro y la apertura inferior de la pelvis. ¿Qué vamos a encontrar en cada uno de ellos? En la zona 1 medial, si vamos a la imagen de la derecha, vamos a observar a la aorta abdominal, vamos a encontrar también a la vena cava inferior y observamos a la salida de los vasos renales de importancia, que son las arterias renales, y vamos a tener la desembocadura de las venas renales. Bien, y también a este nivel, en esta zona 1 medial, vamos a encontrar al plexo simpático celíaco y mesentérico, que no los vemos en este corte. Y si tenemos que nombrar a los órganos secundarios retroperitoneales que encontraríamos a esta altura, son el páncreas y parte del duodeno. Bien, si hablamos de la zona 2 lateral, en la zona 2 lateral vamos a encontrar a los riñones con sus vasos, vamos a encontrar a los uréteres en su porción abdominal. Y si hablamos de órganos retroperitoneales secundarios, vamos a encontrar al colon ascendente y descendente y también a las flexuras cólicas derecha e izquierda. Si pasamos a una zona 3 pélvica, el contenido van a ser arterias y venas ilíacas comunes e internas. Vamos a observar también al plexo hipogástrico superior y al nervio hipogástrico. También vamos a encontrar al tronco simpático sacro, pero todas estas estructuras por imágenes se nos va a ser difícil observarlas, entonces lo tenemos que tener como un contenido teórico, ¿sí? Bien. Pasamos a la segunda imagen, que es un urograma excretor. Este estudio se hace con radiografía, inyectando por vía intravenosa un contraste iodado. Entonces, cuando se filtra este contraste iodado y se empieza a eliminar por orina, se va a reflejar toda la vía renal. Entonces, esto nos va a servir para evaluar a la morfología de los riñones y nos va a servir para evaluar los cálices, nos va a servir para evaluar la pelvis renal, los uréteres y la vejiga. Bien, este estudio nos sirve para detallar anatómicamente a las porciones del riñón. Primero vamos a tener que como externo vamos a encontrar la corteza renal. En la corteza renal vamos a tener a los glomérulos renales, ¿sí? Y vamos a tener que más hacia interior encontramos a la médula renal. La médula renal se compone de las pirámides renales que terminan en un vértice que se llaman papilas renales. Bien. Estas papilas renales desembocan en lo que llamamos cáliz menor. Y estas cálices menores desembocan a su vez en el cáliz mayor. ¿Sí? El cáliz mayor termina desembocando en lo que se llama pelvis renal, que el cuello de la pelvis renal es lo que se llama unión pielo-ureteral. Y luego podemos observar las distintas porciones de los uréteres, donde vamos a tener una porción abdominal, una porción pélvica y una porción transmural. Bien, otra cosa que me olvidé de aclarar es que las pirámides renales se van a separar entre sí por lo que se llama tabique renal. Bien,
Este estudio nos sirve para evaluar cómo se encuentra el conducto de los uréteres, ¿sí? Es decir, que podemos observar si hay algún tipo de obstrucción y también para comparar el sistema pielocalicial y ureteral de un lado, es decir, del derecho o del izquierdo, ¿sí? Bien, pasamos de imagen y acá tenemos una tomografía axial de un corte que es bastante superior. De esto nos podemos dar cuenta ya que encontramos a las glándulas suprarrenales y observamos solamente en cuanto a lo renal, vamos a encontrar a la porción superior del riñón izquierdo. No vamos a observar el riñón derecho porque es un poco más inferior. Bien, entonces fíjense que el riñón se encuentra rodeado por una estructura que vemos hipointensa que se compone de materia grasa, ¿sí? Bien, en cuanto a los vasos sanguíneos, observamos bien hacia anterior de la columna vertebral a la aorta abdominal y vamos a encontrar hacia la derecha a la vena cava inferior, ¿sí? Bien, pasamos de imagen y tenemos acá un corte que es más inferior que el anterior y esto nos podemos dar cuenta ya que dejamos de observar, por ejemplo, las glándulas suprarrenales y observamos a ambos riñones, ¿sí? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esta imagen es importante ya que podemos diferenciar lo que son los órganos retroperitoneales primarios de los órganos retroperitoneales secundarios, ¿sí? Bien, fíjense que también podemos observar a los distintos vasos renales. Por ejemplo, acá estamos observando a la vena renal izquierda, que la vena renal izquierda es un poco más larga que la derecha debido a la posición anatómica de la vena cava inferior. Y observamos a las arterias renales, ¿sí? La arteria renal izquierda en este caso, que es más corta que la arteria renal derecha y pasa hacia posterior de los vasos sanguíneos venosos, ¿sí? Bien. Y tenemos esta otra imagen que es una resonancia magnética. En ella podemos observar bien a lo que son las distintas porciones de los riñones. Y fíjense que es como lo que yo les decía antes. El riñón se encuentra rodeado de, en este caso, un material que es hiperintenso, que es tejido adiposo, ¿sí? En una tomografía la veíamos hipodensa, ¿sí? Bien. ¿Y qué observamos acá? Vamos a observar una corteza renal y una médula renal formada por las pirámides renales separadas por tabiques. Vemos acá el surgimiento de lo que es la pelvis renal, ¿sí? Observamos acá la aorta abdominal. Vamos a encontrar como órganos retroperitoneales secundarios al páncreas y al duodeno, ¿sí? Bien, pasamos de imagen y llegamos a lo que es la ecografía. En la ecografía podemos observar bien la estructura y la estructura interna de los riñones. Fíjense que observamos acá una corteza y hacia el interior observamos la porción medular, donde vamos a tener a las pirámides y a las papilas renales. Las papilas renales desembocan en cálices menores y los cálices menores desembocan en los cálices mayores y se forma así la pelvis renal que termina desembocando en los uréteres. Bien, en este caso estamos hablando de un riñón izquierdo. Y como un último estudio vamos a tener una variante de lo que es una ecografía, que es un ecodoppler, en la cual vamos a observar a los vasos sanguíneos renales. Los vasos sanguíneos renales se van a ver de distintos colores.
El color de los vasos sanguíneos tiene que ver con la cercanía que tiene con el transductor del ecógrafo. Entonces, los vasos sanguíneos o el flujo sanguíneo en realidad, el flujo sanguíneo que se encuentre más cercano al transductor se va a tener de rojo y el flujo sanguíneo que se encuentre más alejado del transductor se va a tener de un color azul. Entonces observamos al flujo sanguíneo venoso de un color rojo y al flujo sanguíneo arterial de un color azul. Muchas gracias por su atención. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.